Muy buenos días, amados hermanos, qué gusto estar con ustedes en esta mañana. Gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos concede en su gracia y en su amor de poder estar nuevamente en este devocional, juntos para alabar a nuestro Señor y a nuestro Redentor. Vamos a empezar alabando el nombre del Señor y luego estaremos orando como siempre lo hacemos cada mañana. La fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es
la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias a ti en esta mañana por este nuevo día. Te agradecemos por tu gran amor. Te agradecemos por el descanso que hemos tenido durante la noche. Te agradezco, Señor, por volver nuevamente a casa. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de servirte. Gracias, Señor, que nos das la oportunidad de poder enseñar aquellas cosas que tú mismo nos has enseñado por tu gracia. Muchas gracias. Cada día queremos desarrollar nuestra vida bajo tu voluntad, bajo tu dirección. Cada día queremos hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Cada día, Señor, queremos desarrollarnos más y más. Estamos en esta mañana, este tiempo maravilloso que tú nos concedes, Señor, para agradecerte por tus beneficios, por tu benevolencia, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que camina con nosotros, que anda con nosotros, que vive con nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo en todo tiempo y en todo momento, amado Señor, está con nosotros, respaldándonos en la tarea, Señora, que tú nos has llamado, nos has enviado, y ahí estamos en esa tarea. Dios Todopoderoso, en verdad, te agradecemos en gran manera. Nos gozamos, nos deleitamos, nos regocijamos, porque eres bueno y bueno para siempre. Mi Dios, yo te agradezco a ti también en esta mañana, porque a ti te ha placido darte a conocer por medio de Cristo Jesús. Y nosotros, Padre, te conocemos por medio de Jesús, porque tu palabra de Jesús dice, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien Él quiere revelarlo. Y es tarea del Hijo, es tarea de Jesucristo revelar al Padre. Y por eso, en la medida que nosotros conozcamos más de Cristo, tendremos mayor revelación de ti, Padre Santo. Cada día queremos conocer más, cada día queremos entender mejor tus caminos, cada día queremos comprender mejor, Señor, ese camino santo, cada día. Padre bueno, en esta mañana al estar aquí, reunidos con nuestros hermanos, Señor, yo te agradezco, Padre Santo, porque tu presencia, Señor, no ha dejado de estar con nosotros, no ha dejado de estar permanentemente con nosotros. Ahora te ruego, Padre, que por las necesidades espirituales que tu iglesia tiene, y estas necesidades nos hacen buscar las cosas de arriba. Tú nos enseñas, Jesucristo, que debemos buscar las cosas de arriba. Debemos buscar las cosas que permanecen. Debemos buscar las cosas que a vida eterna conducen. No las cosas temporales de la vida, no las cosas pasajeras que con el tiempo se diluyen, sino las cosas eternas. Y por eso, Padre mío, aquí, en esta mañana, Señor, nosotros queremos orar, porque la iglesia, Señor, tenemos una gran necesidad de andar de acuerdo a nuestra nueva vida. Tú has puesto una nueva vida en el corazón de cada persona, y Señor, ayúdanos, danos la capacidad de andar en esa nueva vida, para andar en la fe. Porque andar en esa nueva vida es andar en la fe. Y es ahí donde nosotros queremos andar, es ahí donde nosotros queremos desarrollar
Es ahí donde nosotros deseamos, Señor, llevar una vida muy grande, importante. También la iglesia, Señor, tiene la necesidad de creer que su vida de antes está crucificado con Cristo para no servir más al pecado. Es una tremenda necesidad que la iglesia tiene y debe suplir esa necesidad cada día, Señor, meditando tu palabra, Señor. Eso dice Romanos 6:6 y por lo tanto, meditando tu palabra, Señor, esa palabra que se haga viva en su corazón de cada creyente. La iglesia también tiene la necesidad de considerarse muerto al pecado, pero vivo para servir a Dios. Señor, en esta mañana nos consideramos muertos al pecado, muertos al pecado. Hoy, Señor, Romanos 6:11 nos dice que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para servir a Dios en Cristo. Así es, nos consideramos vivos para servir a Dios en Cristo. Nos consideramos vivos para servir a Dios en Cristo. Señor, gracias porque nosotros declaramos que estamos muertos para el pecado. Otro de los aspectos que la iglesia tiene necesidad es que debe creer que tiene poder para no permitir que el pecado controle su cuerpo mortal ni le obedezca a sus deseos perversos, dice Romanos 6:12. Y así es, nosotros, Señor, no debemos permitir, por ningún motivo, no debemos permitir que el pecado vuelva a controlar nuestros miembros, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones. No vamos a permitirlo en el nombre de Jesucristo. No lo vamos a permitir que vuelva a controlar nuestro cuerpo. Ni tampoco le vamos a obedecer esos deseos perversos. Dios amoroso, en el nombre de Jesucristo, nosotros, Señor, decidimos, nosotros creemos, Señor amoroso, nosotros creemos, Padre, que no le vamos a obedecer a sus deseos perversos porque estamos viviendo en nuestra nueva naturaleza. Cuando vivimos en esa nueva naturaleza, el pecado ya no tiene poder sobre nuestro cuerpo mortal, ya no tiene poder sobre nuestras emociones, ya no tiene poder sobre nuestra mente, ya no tiene poder sobre cada miembro de nosotros, ya no tiene poder. Y eso tenemos que creer, Señor. Así lo declara Romanos 6:14 y nosotros tenemos que declarar esa verdad. ¿Y por qué ya no tiene poder? Porque antes éramos siervos del pecado, pero ahora somos siervos de Dios en Cristo. Y es otra cosa que la iglesia tiene la necesidad de creer, Señor, que como siervo de Cristo lleva una vida de santidad y como resultado tendrá la vida eterna. Gracias, Padre Santo. Nosotros creemos, Señor, que somos siervos de Dios y llevamos una vida de santidad. Así es, llevamos una vida de santidad y como resultado tendremos la vida eterna. Señor, en el nombre de Jesucristo, que cada uno de tus hijos, Señor, crea que son siervos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido libres, Señor, del pecado, ahora somos siervos de Cristo. Hemos sido libertados de la ley del pecado, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De modo que tu iglesia, Señor, debe creer, sí, pues, que hay una ley ahí, una ley espiritual que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios por eso. También, Señor, la iglesia debe creer que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cada día, Señor, nos ocuparemos más y más del Espíritu, que es vida y paz, y no daremos lugar a la carne, porque tu palabra dice que cuando se vive según el Espíritu, se hace morir a las obras de la carne y se tendrá vida eterna. Señor, es otra verdad que tu iglesia nos tenemos que apoderar, Señor, porque eso que tenemos que creer, por eso son necesidades urgentes, espirituales, Señor, que la iglesia tiene que creer
que cuando se viva según el Espíritu, se hace morir a las obras de la carne. Dios, te doy gracias por esta palabra revelada a nuestras vidas. También la Iglesia debe creer que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y por eso, Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias porque tú nos has hecho tu Hijo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, consentimiento de ser hijos de Dios. Por eso, todo lo que es hijo de Dios es heredero y coheredero con Cristo, para que, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y Dios, cada día quiero padecer juntamente con Cristo. Cada día, Señor, negando al pecado, muriendo al pecado, cada día. Por eso el apóstol Pablo decía, cada día muero. Cada día muero. Y es una verdad que debemos hacer nosotros también cada día. Amado Señor, en esta mañana también oramos por todo el liderazgo de la iglesia y el trabajo que venimos desarrollando. Oramos por los pastores, Señor, de la ICC Melat, el bienestar de su persona y el de su familia, que no les falte ningún bien, ningún favor de tu parte. Amado Señor, que en verdad, Señor, ellos reciban, Señor, la respuesta a sus oraciones que están teniendo por alguna necesidad que están pasando, alguna aflicción, algunos que están pasando aflicciones, por esas aflicciones, Señor, que tengan compasión por las almas y estén apasionados por la extensión del reino de Dios. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, que tengan compasión por las almas y estén apasionados por la extensión del reino de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, oramos, Señor, que estén llenos del Espíritu Santo y ministren bajo su dirección. Así es. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que todos nuestros pastores estén llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Cada día, Señor, los pastores nos llenemos más y más de tu Espíritu. Cada día, Señor, más y más, seamos llenos de tu Espíritu. Y que cada día podamos usar, Señor, el poder y la autoridad de Dios en favor del pueblo de Dios. Dios, y oro también, Señor, para que los pastores puedan, Señor, desarrollar más líderes, nuevos líderes, Señor. Es la tarea, Señor, de liderazgo, desarrollar cada vez más líderes y más líderes y más líderes, Señor. También oramos en esta mañana, Señor, por el bienestar por los supervisores, por nuestros supervisores, Señor, queremos orar. Oramos por el bienestar de su persona y el de su familia. Señor, que estén llenos de tus favores, Señor, que estén llenos, Señor, de tu benevolencia, que no les falte ningún bien de tu parte, Señor, a estos supervisores y a su familia. Y si están pasando alguna necesidad, Padre mío, oro para que esa necesidad sea suplida completamente, Padre. También oro para que estén llenos del Espíritu Santo, de poder y autoridad. Supervisores que puedan caminar, Señor, en el poder del Espíritu Santo, que puedan vivir en el poder del Espíritu Santo, que se puedan mover en el poder del Espíritu Santo. Y de esa manera, Señor, estén llenos completamente del Espíritu Santo. Estén llenos también de compasión por las almas. Y estén llenos de pasión por la extensión del reino de Dios. Supervisores, Señor, que en verdad, Señor, se preocupen más y más por su desarrollo espiritual. Oro, Señor, para que acompañen todos los supervisores, acompañen al liderazgo que tienen bajo su dirección, para que alcancen sus metas con diligencia y amor a Dios. Es muy importante, Señor, el acompañamiento que tienen los supervisores hacia la tarea. Dios, oramos que desarrollen, Señor, el liderazgo. Oro en el nombre de Jesucristo, Señor, por el desarrollo del liderazgo cada día, Señor. Y de esa manera, Señor, esos líderes que están ahí
bajo su dirección, los acompañen permanentemente y vean, Señor, en qué manera, en qué lado tienen que mejorar de su vida. Y es importante, Señor, que así se desarrolle el liderazgo. También oramos por todos los líderes. Oramos por el bienestar de su persona y el de su familia. Que no les falte ningún favor de tu parte, ningún beneficio, Señor, y que todo don perfecto y toda gracia viene del Padre de las luces, vengan sobre ellos, Señor, y toda su familia. Oramos, Señor, si tienen alguna necesidad urgente, oro por ellos para que ellos, Señor, salgan adelante en el nombre de Jesús. Que tengan compasión por las almas perdidas. Así es, Señor, oro en el nombre de Jesucristo, para que tengan compasión por las almas perdidas, que estén apasionados por la extensión del reino de Dios. Señor, nuestros líderes, que tengan un corazón compasivo, Señor, por las almas, que estén orando por las almas, que estén buscando, Señor, siempre tu voluntad de cómo llegar a las almas, Señor, y estén apasionados por la extensión del reino. Y los líderes, Señor, los supervisores, los pastores, que estamos apasionados por la extensión del reino, estamos, Señor, promoviendo la multiplicación de las CFM, porque cada vez que se multiplica una CFM, se extiende el reino de Dios. Cada vez que se multiplica, Señor, cada vez que se multiplica una CFM, se extiende poderosamente el reino de Dios. Que caminen en sabiduría y sujeción a sus autoridades y temor a Dios. Así es, oro, Señor, para que caminen en sabiduría. Oro, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, que caminen en sujeción a sus autoridades y también temor a Dios. Señor, es importante cómo nuestros líderes puedan vivir en tu presencia, Señor, que conduzcan a sus FM, Señor, al logro de su objetivo. Esa es tarea de liderazgo, conducir, Señor, y la tarea, Señor, y el objetivo de este año para cada líder es que multiplique sus FM. Es el objetivo, Señor, final. Por eso tenemos objetivos trimestrales, Señor, de cada ciclo. Tenemos objetivos de cada ciclo para que se pueda lograr, Señor, el objetivo final, que es la multiplicación de sus FM. También queremos orar, Señor, en esta mañana por nuestros guías espirituales y por todos los equipos de la CFM, Señor, todo el equipo de la CFM. Y también que oramos, Señor, para que todo este equipo de la CFM, y también oramos por los servidores, todos los servidores que están en la iglesia. Oramos, Señor, que todos los que sirven en el templo, Señor, oramos por el bienestar de ellos, de su persona y el de su familia. Cada guía espiritual, cada miembro del equipo, cada servidor, Señor, esté lleno, Señor, de bendición de tu parte. Estén disfrutando completamente las bendiciones, que estén disfrutando, Señor, de las bendiciones de Cristo. Tú nos mandas a disfrutar de las bendiciones y las bendiciones debemos disfrutar. También, Señor, oramos para que estén apasionados por la extensión del reino de Dios. Así es. Oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor, oramos en el nombre de Jesucristo, que estén apasionados, Señor, por la extensión, por la consolidación de los nuevos discípulos. Cada guía espiritual, cada equipo de trabajo debe, Señor, valorar a cada persona, así como Cristo lo valora. Así es, como Cristo lo valora, así deben valorarlo, Señor, a cada uno de estos nuevos creyentes. Y también oramos por todo el ministerio de servicio y todos los guías espirituales y los equipos, Señor, que trabajen y que ministren y que sirvan bajo la dirección del Espíritu Santo. Todos debemos servir bajo la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a servir, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Es una tarea maravillosa que tenemos que aprender. También, Señor, en esta mañana oramos, Señor, oramos por el trabajo que venimos desarrollando en la iglesia, por la visión, Señor, que venimos trabajando con las células familiares misioneras.
En este ciclo, Señor, estamos orando, llevando a cabo en este ciclo el trabajo del retiro espiritual. Oro, Señor, en primer lugar por el equipo. Hay un equipo ahí, Señor, que está orando, que está ayunando, que está clamando a ti, Señor. Yo oro, Señor, para que lo respaldes poderosamente a este equipo. Respáldalo, soberano Dios, a este equipo que necesita urgentemente tu respaldo, Señor. Y yo creo que ese respaldo será importante y necesario en la vida de cada uno de ellos. Dios Todopoderoso, oro en el nombre de Jesús. Sí, Señor, oro en el nombre de Jesús. Señor, para que cada uno de ellos lleven, Señor amado, un trabajo importante, Señor. Señor, que úsalos poderosamente a este equipo, Señor. Ellos necesitan, amado Dios, tu respaldo. Oro que lo respaldes poderosamente, Padre Santo. También oramos, Señor, oramos para que todos los expositores que van a ir, Señor, a este retiro, también sean expositores que hagan un gran trabajo, un trabajo importante, mi Señor y mi Dios. También estamos orando, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, por todos los hermanos que irán al retiro, todos los nuevos creyentes que irán a este hermoso retiro, Señor, que ninguno falte. Concede los recursos, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Oro a ti, concédeles milagrosamente esos recursos. Concédeles, Señor, Dios Todopoderoso, esos recursos. Ellos los requieren, lo necesitan, Señor, para ir a este retiro. Por favor, te rogamos, te suplicamos, mi Señor, que concedas estos recursos. Padre mío, en esta mañana, Señor, también queremos orar por nuestros misioneros que se encuentran, Señor, trabajando en el campo que tú lo has llamado, en el lugar que tú lo has llamado. Oramos por Natalie. Señor, ella viene trabajando en un país lejano. Te ruego que lo respaldes, Señor, con todo, Señor, el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdale a hacer el trabajo que le has encomendado. Señor, que ella perciba tu respaldo, Señor, que ella perciba, Señor, ese respaldo que tú siempre estás ahí. Tú siempre estás ahí. Ahí estás, mi Señor. Y por eso oro, Señor amoroso, para que cada uno de ellos crea, Señor, crea poderosamente en tu palabra. También oro, amado Señor, para que todas sus necesidades sean suplidas. Todas las necesidades que tiene Natalie, Señor, sean suplidas y que tu respaldo, Señor, sea visible, auténtico y palpable. También oro, Señor, por el misionero Samuel Rodríguez y su familia, por el trabajo que vienen desarrollando, Señor, también ese país, Señor, que lo has llamado de Latinoamérica. Señor, ahí oro en el nombre de Jesucristo para que respalde, Señor, en toda esa tarea, en toda esa obra que viene realizando. Señor, en verdad, Él viene realizando una gran tarea, Señor. Oro, Señor, para que les concedas, Señor, la petición, Señor, que les conceda los recursos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, para que ellos puedan, Señor amoroso, pagar, Señor, sus compromisos que ellos tienen, Señor, en todo ese trabajo que vienen desarrollando. Respáldalos, que ellos vean tu mano poderosa, tu respaldo poderoso, que tú los has enviado y tú los respaldas. También oramos por la misionera Sami, Señor, que también está en un país mucho más lejano todavía. Señor, que tu gracia se derrame sobre ella, que aprenda todos los idiomas que tiene que aprender y así puede ella trabajar en el área en la cual tú los has llamado. Tú has llamado a cada misionero a trabajar en un área específica. Has llamado a cada misionero, Señor, a que te hagan conocer, Señor, que el mundo te conozca. Esas ciudades, esos pueblos donde están, te conozcan. Y por eso, Señor amoroso, oramos para que ellos hagan ese trabajo importante, Señor, de darte a conocer. También oramos,
Señor, por la misión en Huancavelica. Señor, ahí está Paul, que es este siervo. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo para que desarrolle la obra, para que esa obra pueda crecer, para que esa obra pueda avanzar. Buen Dios, oro en el nombre de Jesucristo para que así sea, Señor, que avance esta obra poderosamente, que avance esta obra grandemente, Señor. Oro en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, por la obra misionera de Ancón, para que se levante, Señor, allí una obra grande, Señor, en Ancón, Dios Todopoderoso. Oramos en el nombre de Jesucristo, que se levante una gran obra, Señor, aquí en Ancón. También, Padre, oramos en esta hora por las necesidades de salud, aunque no nos ha llegado ninguna, pero oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellas personas que están sufriendo, Señor, ataques cardíacos, que están sufriendo, Señor, ataques, Señor, en el corazón. En el nombre de Jesucristo, oro, Señor, por esos ataques que están sufriendo, que salgan adelante en el nombre de Jesucristo y que ese corazón se regularice completamente en el nombre de Jesús, que ese corazón se regularice, buen Dios. Oro en el nombre de Jesús para que ese corazón de verdad, Señor, se regularice. También, Señor, queremos orar en esta mañana por nuestro país. Señor, oro en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, para que perdones los pecados de nuestro país. Perdona, Señor, los pecados de nuestro país. Somos un país, Señor, que estamos alejados de ti y somos un país que comete muchos pecados. Pecado, Señor, de incredulidad, pecado de idolatría, pecado de violencia, pecado de corrupción, pecado de injusticia, pecado, Señor, y más pecados. Oro, buen Dios, en el nombre de Jesucristo. Oro, mi Señor. Oro, mi Rey, en el nombre de Jesús. Oro, mi Señor, por ellos, y yo creo, Señor, que tu gracia y que tu amor, oh bendito Dios, en tu gracia y en tu amor, Señor, tú estás, Señor, con nosotros, en tu gracia. Oro, Señor, que perdona, Señor, el pecado de nuestro país. Perdona, Señor, el pecado, las maldades, Señor, de esta nación, en el nombre de Jesucristo. Mira la violencia, cómo se ha extendido, Señor, y tú conoces la violencia, Señor, cómo se ha extendido a esta ciudad. Oro, Señor, oro para que toda violencia cese, Señor, y esta gente se arrepienta. Esta gente, Señor, se arrepienta. Como las mafias, Señor, estas pandillas, Señor, estas mafias comienzan a preparar a jovencitos, a niños, a pubertos, Señor, comienzan a preparar, Señor, como los futuros delincuentes, como los futuros gángsters, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo, oro, Señor, en el nombre de Jesús. Oro, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, para que cese esta violencia en esta nación, Señor. Da sabiduría a las autoridades que tienen la responsabilidad, Señor, de frenar esto. Oro en el nombre de Jesús, que les dé sabiduría, Señor, en sus vidas y ellos puedan ver, y ellos puedan, Señor, a trabajar, puedan desarrollar, Señor, estrategias de modo que puedan detener todo tipo de violencia, sangre y muerte, Señor. También oramos para que levante, Señor, más bolsones de trabajos. Aquí, Señor, se levanten más empresas, Señor. Se levanten, Señor, más empresas. De verdad, Señor, se levanten mucho más y más empresas, Señor, a nivel nacional de este territorio. De tal manera, Señor, que en todo sitio se hagan empresas, Padre. También oramos, Señor, que se levanten nuevos emprendedores. Oramos por la paz y la unidad del país, Señor. Así es, oramos, Padre Santo, que, Señor, haya paz en esta nación. Ahí esté la paz de Cristo, la paz de Jesús, porque cuando llega la paz de Jesús a cada corazón, a cada ciudadano, Señor, de este país, llega la paz, Señor, también social, llega la paz política. Claro, ¿por qué? Porque la paz de Cristo es vital, es central en la vida de todo ser humano. También oramos por las autoridades, Señor. Oramos por la presidente, Señor, Dina Boluarte,
Ella, Dios, es una persona, amado Señor, que está al frente, Señor, de este país, que tú la has puesto, Señor, al frente de este país. Y oro, Padre, en el nombre de Jesucristo, para que esta persona, Señor, esta presidente, haga las cosas bien. Te ruego que lo respaldes, Señor, a ella, a sus ministros, Señor, que hagan un trabajo, Señor, conjunto, un trabajo en serio, sin corrupción, Señor, sin maldad, sin iniquidad, sin violencia, Padre. También oramos, Señor, por los congresistas, Señor, que también hagan bien su trabajo, Dios, en el nombre de Jesucristo. Oramos por el Poder Judicial, la Fiscalía, Señor, y todos los que están en poder en esta nación. Te ruego en el nombre de Jesús, amado Señor, que lo respaldes, Señor, que lo respaldes a cada uno de ellos. Padre bueno, oramos y clamamos, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto estar con ustedes en esta mañana y encontrarlos aquí juntos orando al Señor. Amén. Qué hermoso es. Vamos a decir al Señor, el Señor es mi Rey. ¿Sí? El Señor es mi Rey. Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende su brazo. El creador de los cielos. Señor es mi Rey, mi todo. Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar el gozo. El que guía mis pasos. El que extiende su brazo. El creador de los cielos. Así es, Señor. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende su brazo. El creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende su brazo. El creador de los cielos. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, amados hermanos, entonces vamos en esta mañana a tomar la palabra del Señor
y vamos a meditar en la palabra de Dios. Después de declarar que el Señor es nuestro Rey, es nuestro todo. Todo es el Señor es para nosotros. Amén. Todo el Señor es todo para nosotros. Por eso lo declaramos con esa seguridad y esa alegría también. Muy bien. Vamos entonces a ir a la palabra del Señor. Primero tomamos nuestro devocionario. Sí, ponemos la fecha ahí. Hoy estamos ya 14 del 8 del 2023. ¡Wow! Ya estamos 14 de agosto, ¿no? O sea, 14 de agosto del 2023. Donde dice lectura, libro de lectura, pone allí Hechos, capítulo 20, del versículo 13 al 16. Hechos, capítulo 20, del 13 al 16. Y vamos a leer esa parte del 13 al 16 en esta mañana. Y dice así: nosotros, adelantándonos y embarcándonos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Troglio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Amén. Hasta ahí esta porción. Ahora estamos en Primera de Crónicas. Ponga ahí donde dice libro de meditación, Primera de Crónicas, capítulo 5. Ponga ahí capítulo 5, versículo 1 al 26. Y el versículo para meditar va a ser el versículo 25. Ponga también eso. Muy bien, vamos a leer Primera de Crónicas 5. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Joel, Semaías, hijo de Go, su hijo Simei, su hijo, Micaía, su hijo, Reaía, su hijo, Baal, su hijo, Bera, su hijo, el cual fue transportado por Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Este era principal de los rubenitas. Y sus hermanos, por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipes a Jehiel y a Zacarías. Y Bela, hijo de Asás, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer hasta Nebo y Baal-Meón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galaad. Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región
oriental de Galaad. Y los hijos de Gad habitaron frente a ellos en la tierra hasta Salca. Joel fue el principal en Basán, el segundo Safán, luego Jaanai, después Safat y sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael, Mesulán, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Heber, por todos 7. Estos fueron los hijos de Aibail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jadó, hijo de Bus. También Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de sus padres. Y también en Galaad, en Basán y en sus aldeas y en todos los ejidos de Sarón hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotam, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que antesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,770 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque aclamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas, y 2,000 asnos, y 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra de Basán hasta Baal Hermón y Senir y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremías, Jodavías y Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglag-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalal, a Jabor, a Jara y al río Gozán hasta hoy. Hasta ahí la palabra del Señor. ¡Wow! Muy bien, entonces ahora vamos a tomar el versículo número 25, ¿sí? El versículo número 25. Entonces, abrimos Primera de Crónicas, ahí el capítulo número 5 y el versículo, y vamos a ver el versículo número 25. Ponemos la fecha de hoy, que dijimos que estamos hoy a 14, ¿no? Estamos 14 del 8
del 23. Listo. Ahora transcribimos el versículo a nuestro devocional. Sí, transcribimos el versículo a nuestro devocional. Y el versículo dice, pero se rebelaron contra el Dios de sus padres. Escriba ese versículo. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres. Y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra. Y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra. A los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. A los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Muy bien. Ahora vamos a ir paso a paso a meditar este pasaje. Pero primero el contexto para ubicarnos en el contexto en que se encuentra el pasaje. Este pasaje nos va a hablar acerca, primeramente empieza el capítulo 5 hablándonos de los descendientes de Rubén, luego nos habla de los hijos de Joel, luego nos habla de los descendientes de Gad, ¿no? de los gaditas, y luego nos habla de la media tribu de Manasés. ¿Por qué nos hablan de ellos? Porque ellos son los que habían poblado una cierta parte, un cierto territorio, antes que entraran definitivamente a la tierra. Al otro lado del río se habían posicionado ellos, y entonces se habían hecho un pueblo grande, habían tomado las tierras de los pueblos que habían conquistado, que habían derrotado, ¿no? Y entonces, y ahí estaban estas tribus, habían tomado, que Dios se lo había dado, ¿no? Dios se lo había dado, se lo ha prometido y Dios se lo dio. Pero cuando habla de la tribu de Manasés, que es uno de los hijos de José, quien recibió el derecho a la primogenitura, porque fue quitado de Simeón por lo que hizo a su padre, aunque no dejó de ser el primogénito, porque ya era primogénito, porque así había nacido él el primero, pero el derecho de primogenitura se lo dio a José y él a sus hijos, ¿verdad? Entonces, ese derecho de primogenitura, vemos aquí cómo se había mal usado, cómo se había, lamentablemente, no usado correctamente. Y aquí la media tribu de Manasés, quien tenía el derecho a la primogenitura, porque los primogénitos, o el derecho a la primogenitura, consistía en recibir una bendición especial. Recuerde que los padres bendecían a los primogénitos, bendecían a sus hijos, pero había una bendición especial para los primogénitos. Por eso es que Jacob se acuerda que oró por los primogénitos de sus hijos, por sus nietos, ¿no? Por sus nietos de José, por sus hijos de José. Entonces, ¿y por qué oró por ellos? Porque le estaba dando el derecho a la primogenitura. Es lo que dice aquí, ¿no? Es lo que dice acá. Y Manasés, pues, es uno de esas, de sus hijos, ¿no? De Manasés. Efraín y Manasés son los hijos de José. Ahora, estos descendientes de la media tribu de Manasés, habla allí que de familias, ¿no? Habla de Efer, que fueron cabezas, digamos, de clanes grandes. Habla de Efer, de Isí, habla de Eliel, habla de Azriel, habla de Jeremías, Jodabías y Jadiel. Estas siete cabezas de familia,
7 clanes, y eran clanes muy grandes, muy fuertes. Y bueno, luego lo puntualiza y lo subraya, que todos ellos fueron jefes, dice, de sus grupos familiares y de esos clanes, que eran soldados valientes y eran muy famosos. Que es interesante, sus familias eran tan numerosas que vivían en la región que se extiende desde Basán hasta Baal Hermón, a Senir y el monte Hermón. Pero luego viene nuestro versículo, ¿no? Viene nuestro versículo y claro, y ahí viene la tristeza. Esta gente que era valiente, esta gente que tenía mucho valor, esta gente que se había engrandecido, que había tomado posesión de las tierras, estas personas, estos cabezas de clanes, ¿no? Llevaron y condujeron, porque los cabezas de clanes eran los que conducían al pueblo hacia un destino determinado. Esos cabezas de clanes, que eran los príncipes de cada tribu, eran los que llevaban a la tribu en general hacia una determinada dirección. Ahora aquí vemos a este pasaje, vamos a encontrar en este versículo nuestro 3 cosas. Primeramente dice, llega nuestro versículo, pero se rebelaron estos clanes. Habla de Manasés, el que tuvo el derecho a la primogenitura. Dice, pero, esa palabra pero, ¿no? Esa palabra pero, en la Biblia, ese pero puede ser para bien o puede ser para mal. En este caso, ese pero es para mal. Para, lamentablemente, describir lo malo que se habían portado esta tribu. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres. ¿Qué quiere decir esta primera parte? Hay personas que cuando alcanzan cierto nivel de poder, se rebelan contra Dios. Es triste, ¿no? Hay personas que cuando alcanzan cierto nivel de poder, se rebelan contra Dios. Se rebelan contra Dios. Vamos a ver. Esta media tribu de Manasés, que fue la primera en tomar posesión en la tierra prometida, no fue la primera en tomar posesión, porque habían tomado las tierras de Sheón, ¿se acuerda? Se trató de Og y de los reyes de Sheón, que era una nación muy poderosa, pero que fueron conquistados. Dios los había ayudado a los israelitas a conquistar esas tierras, y ellos, los de Manasés, a ellos se les dio esa tierra, a ellos les tocó esa tierra, porque ellos pidieron esa tierra, y bueno, y se les concedió esa tierra. Y comenzaron pues a trabajar, y acá dice, ¿no? Al conquistar la tierra, cuántos cientos de miles de ovejas había, cuántas miles y miles de vacas y todo eso lo repartieron entre la nación, porque así era, ¿no? Así se repartía entre toda la nación. Así que va a decir aquí que estas personas, que este Manasés llegó a tener 7 príncipes, y estos príncipes, que eran los cabezas de los clanes, conducían a toda la tribu, ¿verdad? Conducían a toda la tribu delante de Dios, todos ellos. Pero dice este pasaje, pero estos príncipes se rebelaron contra el Dios de sus padres. Y eso es una mala noticia, ¿no? Porque cuando un príncipe se revela contra el Dios de sus padres, que nos está enseñando este pasaje, que nos está enseñando, pero se rebelaron contra el Dios
de sus padres. La rebelión es un pecado muy grave. La rebelión es un pecado, bueno, toda rebelión contra Dios es grave, pero hay pecados que como que nos dan a entender que son intencionales, que son pecados que desafían la autoridad de Dios. Y la rebelión es desafiar la autoridad de Dios. Así que lamentablemente, cuando una persona no hace lo que Dios le dice, no actúa como Dios le dice, entonces está desafiando la autoridad de Dios. Y cuando se desafía la autoridad de Dios, lamentablemente, cuando se desafía la autoridad de Dios, entonces se cometen muchas hierros y equivocaciones, ¿no? Así que no se debe desafiar la autoridad de Dios. ¿Quién puede desafiar la autoridad de Dios? Pero aquí nos está enseñando este pasaje que hubieron personas que eran del pueblo de Dios que desafiaron la autoridad de Dios. Porque dice, se rebelaron. Rebelión es desafiar la autoridad de Dios. Es una palabra que se usaba con frecuencia cuando un rey había caído bajo el poder de otro rey, le pagaba tributo. Pero llegaba un momento que el rey que pagaba tributo consideraba que ya no debe pagar tributo y decía, ya mandaba a decir al rey, ya no te voy a pagar tributo porque ya soy suficientemente fuerte como para pelear contigo y liberarme. Así que me declaro libre nuevamente, una nación libre, ya no te voy a pagar tributo. Eso se llamaba, si se rebeló el pueblo contra el rey. Entonces era una rebelión. Entonces, ¿qué hacía el otro pueblo que lo tenía como tributario? Armaba su ejército y se enfrentaba. Y verdad, y si el pueblo se había rebelado, se había hecho fuerte, entonces venía la guerra, se enfrentaban, un enfrentamiento muy fuerte, y de pronto derrotaba al gobierno opresor, que a quien pagaba tributos. Y dice, ahora te das cuenta, dice, ahora puedes ser libre. Y era una forma, entonces, este término se usaba para decir que desafiaba la autoridad del rey principal o la autoridad del rey que lo tenía como vasallo y ahora lo desafiaba. Y bueno, pues sí, lo desafiaba porque medía sus fuerzas y creía que podía derrotarlo y pues lo derrotaba. Venía una guerra y lo derrotaba, ¿no? Entonces se habían hecho fuertes. Pero la pregunta es, ¿pero quién puede desafiar la autoridad de Dios? ¿Quién puede desafiar el poder de Dios? ¿Quién puede decir, ya no necesito de Dios porque lo que tengo, lo que sé, lo que comprendo, porque mi fuerza, mi habilidad, mis capacidades, mis relaciones me han hecho tan fuertes que ya no necesito de Dios? ¿Cómo se puede desafiar a Dios? No, a Dios no se desafía. A Dios no se desafía. Pero ¿por qué hay personas que creen que pueden desafiar a Dios? No, a Dios jamás se desafía. Pero lamentablemente hay personas que creen que pueden vencer a Dios. La pregunta es, ¿vencerle en qué? A Dios no se puede vencer en nada. Él es Dios. Él es autosuficiente. Él es la fuente de poder. Y si algún poder tiene el ser humano, si algún poder tiene usted, ese poder vino de Dios. Ese poder Dios se lo dio. Esa capacidad Dios se lo dio. Usted no puede decir, no, eso, ya tengo poder, ya tengo fuerza, ya tengo las habilidades, ya tengo la sabiduría, ya tengo la inteligencia, ya me puedo emancipar de Dios. ¿Cómo usted se puede emancipar de Dios? Dios es la fuente de la sabiduría, porque lo que sabe no es nada, todavía necesita saber más. Entonces, pero no se puede emancipar, pero hay gente que cree que se puede emancipar de Dios y se rebelan contra Dios. Y se rebelan contra Dios. Que eso no debe ser nuestro caso. No, es un mal consejo, ¿no? Es un mal consejo cuando alguien por ahí dice, no, rebélate contra Dios. Ese es un mal consejo. No te puedes rebelar contra Dios. Contra Dios no se rebela nadie.
Bueno, por ahí hay un demonio que se rebeló contra Dios, bueno, un ángel caído se rebeló contra Dios. En segundo lugar, dice este pasaje, no solamente se rebelaron, sino y se prostituyeron. Mire, y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra. Siguiendo a los... se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Su rebelión se hizo evidente. ¿Cómo se notó la rebelión contra Dios? Primero porque su rebelión se hizo evidente. Cuando se sometieron a rendir culto a dioses de esas naciones. Cuando se sometieron a rendir culto a los dioses de esas naciones. Escriba eso. Es terrible. Muy bien. Ahora, entonces aquí habla de la infidelidad, porque habla se prostituyeron. Eso habla de la infidelidad, de la deslealtad. Llegaron a ser desleales con Dios. ¿Cómo podía ser que un pueblo que Dios lo saca, que Dios le hace ver sus maravillas, le hace ver sus prodigios, le hace ver lo grande que es como Dios, le hace ver lo extraordinario que es como Dios? Y ahora se va a rebelar el pueblo. Este pueblo se va a rebelar contra este Dios extraordinario. Sí, lamentablemente se va a rebelar. Y mira lo que dice aquí, y se prostituyeron. Fueron infieles. ¿Y cómo fueron infieles? ¿De qué manera fueron infieles? Siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra que ellos habían entrado. Ellos habían entrado y habían tomado posesión. Y después de estar un tiempo allí, después de haber vivido algunos años allí, algunos cientos de años allí, hubo una generación que dijo, ya no queremos creer en Jehová, ya no. Queremos creer en estos dioses de estos pueblos, que los hemos conquistado y también tienen dioses. Entonces vamos a creer en esos dioses. Y comenzaron a creer en esos dioses. Y comenzaron a rendirle culto. Y el pueblo es que esa generación no entendió, mire esto, es que esa generación no entendió que ellos como pueblo eran un pueblo separado para Dios. Y no podían vivir como si a ellos se les pareciera. Y no podían tener dioses que a ellos les diera la real gana. Ellos tenían el privilegio y el honor y la dicha de conocer al único Dios existente, al único Dios real, al único Dios verdadero. Ellos tenían ese honor, ese privilegio. Los demás tenían muchos dioses. Los demás pueblos tenían muchos dioses. Pero ese pueblo especial, llamado Israel, era un pueblo especial. Y uno de sus privilegios era conocer a Dios, al Dios de verdad. Pero se levanta una generación, dice, no, nosotros, nuestro Dios no va a ser Jehová. No va a ser. Que somos fuertes, nosotros ya no necesitamos que Él nos venga a defender, ya nosotros somos valientes, somos gente de renombre, todo el mundo nos teme, sabemos que ellos saben que si hacemos algo, entonces inmediatamente va a suceder algo terrible. Entonces la gente tiembla delante de nosotros. Claro, la gente tiembla porque ellos saben que el Dios a quien están sirviendo les está guiando, les está encaminando, les está respaldando. Claro, pero esta generación no creyó que era Dios que lo respaldaba. Esta generación no quiso entender que es Dios, que Dios era su fuente de poder. Esa era su fuente, Dios era su fuente de poder. Imagínense, una plancha que diga, bueno,
Imagínense, vamos a hacer una metáfora. Imagínense que una plancha hablara y dijera a la plancha, bueno, yo ya he alcanzado mi máximo caloría, ya no necesito más, yo puedo planchar solo y se desenchufa de la fuente de poder. ¿Qué va a pasar con esa plancha? Va a planchar un rato y después va a dejar de planchar. ¿Por qué? Porque se va a enfriar. Una vez que se enfría, ya no sirve para nada. Esa plancha ya no me sirve. ¿Por qué? Porque está fuera de la fuente de poder. Entonces, ¿para qué me sirve? Hay que volver otra vez a poner una fuente de poder que sería la corriente eléctrica y otra vez vuelve a cargar. Y esta generación no entendió que Dios era su fuente de poder y que debían mantenerse allí todo el tiempo conectados a Él. Porque si uno no está conectado a Él, te está desconectando de la fuente de poder. ¿Cómo te puedes conectar de Dios? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo es que nuestro entendimiento puede estar tan cerrado a eso? No te puedes conectar. Si te desconectas, lo que va a pasar es que te vas a morir espiritualmente poco a poco. Y entonces esa fuerza que tenías, ese poder que tenías, esa autoridad que tenías, se va a ir diluyendo. Y eso pasó. Se diluyeron. Y entonces, cuando ya se habían diluido, entonces Dios levanta a Siria, a 2 reyes, ¿verdad? Levanta a estos reyes y vienen a hacerle guerra a Israel. ¿Y qué pasa? Caen en las manos de los asirios. ¿Dónde estaba su poder? Que nosotros somos valientes y que la gente nos teme y que la gente nos tiene miedo porque somos gente valiente, somos muy inteligentes, somos muy sabios, somos muy capaces. Claro, todo eso es el hombre cuando está conectado con Dios. Todo eso es el hombre. Es valiente, claro, que es valiente. Ahora, pero su valentía tiene un valor agregado cuando está conectado con Dios. Pero esa valentía de nada sirve si está desconectado con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no sirve de nada? Bueno, porque si no estás conectado con Dios, ya no vas a tener poder en el mundo espiritual. Y el pecado se mueve en el mundo espiritual. El pecado no se mueve solamente en el mundo natural. El mundo natural simplemente ya son los efectos. Es el resultado de lo que ha pasado en el mundo espiritual. ¿Ah? Entonces, se requiere urgentemente, con urgencia, estar conectados con Dios. ¿Para qué? Para que cualquier situación que enfrentes en la vida, para que cualquier cosa que quieras alcanzar y lograr en la vida, lo puedas lograr. Y no haya poder que se te presente. Y si por ahí se te presenta un poder para frenar tu avance, para frenar tu desarrollo, para frenar tu crecimiento, para frenar ese desarrollo poderoso, lo vas a vencer, lo vas a destruir, porque estás conectado a la fuente de poder. Porque estás conectado a la fuente de poder. Mientras estemos conectados a la fuente de poder, seremos invencibles. Usted será invencible. Usted será invencible. Pero el gran error, el gran problema, el gran engaño que el enemigo hace al creyente es hacerle creer que la fuerza, el poder, la sabiduría, la capacidad, las habilidades y todo lo que tiene es producto de él y no de su fuente de poder. Y cuando la persona lamentablemente le cree al demonio, le cree que sus habilidades, su poder, su fuerza, su valentía, su vigor, todo es de él y le cree, ¿qué hace? Se independiza de Dios, se desconecta de Dios. No, ya no necesito a Dios, ya yo soy suficientemente capaz, soy suficientemente fuerte, tengo buenos amigos en el gobierno, tengo buenas relaciones políticas, tengo buenas relaciones sociales, tengo buenas relaciones amigos
que me pueden, no sé, de facilitar de recursos cuando lo requiero, ya no necesito. ¿Cómo que no necesita? Pero hay gente que cree que no necesita y se desconecta de la fuente de poder que es Dios. Mire lo que pasó aquí. Esta gran tribu, lo que le sucedió. Se desconectó de Dios. Dijo, ya no. Y por eso dijo, y es más, no solo se desconectó, sino que dijeron, de aquí en adelante vamos a servir a otros dioses. Ya no queremos a Jehová, porque a Él no lo podemos ver. Y es más, ni siquiera nos podemos inventar una imagen. ¿Por qué no se podían inventar una imagen? Porque Dios nunca se dio a conocer cómo era. Simplemente Dios hablaba, Dios se manifestaba, Dios estaba con ellos. Nadie vio un rostro, nadie vio una silueta, nadie. Entonces no podían hacer una imagen. Entonces dijeron, no, nosotros vamos a creer ahora en dioses que podemos tocar, en dioses que se pueden fabricar, en dioses que se pueden crear. Vamos a creer en esos dioses. Y en esos dioses comenzaron a creer. Increíble. Y por eso dice aquí, se prostituyeron. Mire cómo usa la palabra, se prostituyeron. Se fueron infieles, fueron desleales. Y termina diciendo, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. ¿Qué quiere decir esta parte? Escriba, los ídolos de nuestra vida pasada, los ídolos de nuestra vida pasada fueron quitadas por Dios para siempre. Los ídolos de nuestra vida pasada fueron quitadas por Dios para siempre. Amén. Y aquí encontramos otra verdad. Cuando venimos a Cristo, Dios lo hace todo nuevo. Por eso dice el Señor en su palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Escuchó eso? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué significa? Y cuando dice pasaron, quiere decir que usted no arrastra su pasado con su nueva vida, no lo arrastra, pasaron, quedó atrás, y es historia, pasaron. Eso grábese bien en su mente, mi amado, grábese bien en su mente, pasaron. Pero estas personas, que nos habla aquí el pasaje, lo revivieron. Esta generación lo revivió a los dioses pasados. Como pasa ahora, hoy en día, ¿no? El siglo XXI, ¿no? Se trata de revivir esas imágenes pasadas como parte de la cultura. Dicen, no, es desde la cultura, de la cultura maya, de la cultura azteca, de la cultura inca, de la cultura huanca, de la cultura chavín, de la cultura tehuanaco, de la cultura moche, y etcétera, etcétera, etcétera. Son culturas y tratan de revivirlas. Y eso pasó con esta generación. Las revivió a esas imágenes, esos ídolos, esos dioses que tenían el nombre de dioses, que en el pasado, cuando Israel entró, fueron destruidos completamente. Fueron destruidos. Cuando esta generación desarrolló arqueólogos, estos en su arqueología comenzaron a investigar la historia de los pueblos que habían sido conquistados y encontraron que habían tenido muchos dioses. Y comenzaron ¿a qué? A fabricar esos dioses que estos arqueólogos habían encontrado, comenzaron a fabricar esos dioses. Y estos príncipes dijeron, bueno, nosotros decidimos creer en estos dioses. Hemos tomado su territorio, hemos tomado su tierra y por lo tanto también vamos a nosotros a servir a estos dioses de esta tierra.
Y hay personas que creen que pueden hacer lo que quieren y no va a pasar nada con ellos. Hay personas que creen que pueden tomar decisiones de la manera que creen y no va a pasar nada. Y entonces cuando ellos hicieron eso, se rebelaron contra Dios, le dieron la espalda, fueron ingratos con Dios. Cuando fueron ingratos con Dios, entonces Dios dijo, entonces se han rebelado contra mí. Piensan que pueden caminar sin mí, piensan que pueden vivir sin mí, piensan que pueden crecer y desarrollarse sin mí. Ellos han desconectado de mí completamente. Bueno, entonces, dice Dios, no lo vamos a dejar. Ahí vamos a llamarlo a Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser, vení, a la guerra acá. Quiero que sepa, a ver si es que tiene el poder que dice tener. A ver si es que tiene la sabiduría que dice tener. A la guerra, vamos, a la guerra. ¿Y qué dice? Se llevaron cautivos. Todos esos personajes que se rebelaron, que decían, no necesitamos de Jehová, basta hasta aquí con la tradición religiosa de nuestros padres. Nosotros hemos decidido tener nueva fe. Y vino otro ejército y se lo llevó. Se acabó. ¿Y dónde está su fuerza? ¿Y su poder? ¿Y su habilidad? No habían entendido. Lamentablemente hay generaciones así. Lamentablemente hay generaciones que los hijos no le creen a Dios. Que los hijos ya no sirven, no quieren servir a Dios. No voy a servir a Dios. Y se rebelan contra Dios. Así que, bueno, ¿te quieres rebelar contra Dios? Mira lo que Dios va a hacer. Mira lo que el Señor va a hacer. Así que no nos rebelemos contra Él. No hagamos cosas que luego nos vamos a lamentar en la vida. Humillémonos, pidámonos perdón. Y si somos una generación que nos hemos alejado de Dios y no hemos hecho como debemos hacer las cosas, vamos a pedirle perdón al Señor. Él nos va a perdonar. Pero tratemos de estar en lo recto, en el camino del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Dios Todopoderoso, gracias por lo que nos bendices. Gracias por lo que nos das. Gracias por el desarrollo que traes a nuestra vida, a nuestra familia. Pero oro, Señor, para que ningún miembro de la familia piense o crea que ahora que porque tiene cierto nivel académico, porque tiene cierto nivel de negocio, cierto nivel empresarial o cierto nivel de relaciones sociales o políticas, ninguno crea, Señor, que no te necesita. Perdona, Señor. Es una gran mentira del enemigo que algunas personas se la creen. Dios, oro en el nombre de Jesús que esto no suceda, que nadie crea las mentiras del diablo. Señor, con Cristo nuestra vida está segura en Dios. Con Cristo nosotros tenemos un futuro promisorio completamente, pero fuera de Él, todo lo que el enemigo pone en nuestra mente es mentira, es falsedad. Y perdónanos, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Mis amados hermanos, muchísimas gracias. Qué gusto verlos allí conectados en esta mañana. Hoy hemos llegado hasta 114 en los dispositivos conectados y que el Señor Dios Todopoderoso, que les da muchas bendiciones, que les ha llenado de bendiciones, que este día usted lo puede disfrutar de esas bendiciones entendiendo que eso vino de Dios. Es lo que tiene, viene de Dios, y lo que tendrá. Y porque lo que tiene todavía no es lo que va a tener, porque todo lo que va a tener es mucho más sabiduría, más paz, más gozo, más alegría, más espíritu, más cosas eternas, más cosas sabias, y todo lo que tendrá de las cosas temporales todavía, ahí está, todavía hay mucho más por venir. Pero recuerde, cuando esté más lleno cada vez, no diga, esto es mi fuerza, esto es mi habilidad, esto es mi capacidad, dele gracias a Dios. Un abrazo para todos, nos vemos en la clase en la noche. Un abrazo, chao, chao.